¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Todo bien y gracias a Dios con lluvia, pero aquí vamos. Aquí está lloviendo. ¿Por dónde? ¿Verdad que? Por la zona Rick, sur. Sí, zona sur. Está bien, solicito un permiso de unos 5 minutos que tengo que ir a traer un material, está por bien. favor. Gracias. Ok, bueno, igual quiero, por respeto a ustedes, porque yo me atrasé unos segunditos ahorita que estaba en una llamada, entonces no pude iniciar la sesión. Entonces, hoy vamos a terminar de ver la tarea perdón, hoy vamos a terminar de ver la última parte de la presentación de arte y ciencia de la clínica, que ese es el último tema. Recuerden que el día jueves nos vemos para la evaluación presencial. El aula, porque creo que eso es algo que no aparece obviamente en su forma 03, pero como no nos hemos visto ni una vez todavía de manera presencial, el aula es el aula 405. ¿Ok? Así que el día jueves que nosotros nos veamos, ahí nos vamos a reunir. Ok. Así que, vamos a ver. La sesión de hoy va a ser una sesión corta, realmente, en ese sentido, porque ya no hay más que agregarle realmente a la primera unidad. Entonces, voy a comenzar donde nos quedamos la semana pasada. Quería preguntarles si hasta este momento quedaron algunas dudas sobre la presentación de Sánchez Escobedo, o si todo quedó claro. Todo está bien por mi parte. Ok. Una compañera nos compartió, consiguió el libro y nos lo compartió en el grupo de WhatsApp. ¿Cuál libro? El de Sánchez Escobedo, porque yo creo que ese usted no lo había subido, solo nos subió No 3. sabía, no sabía. Igual yo lo tengo, Sí. pero no sabía que no se los había subido. No lo ha subido, si puede, pero ella no subió hoy uno a WhatsApp, lo consiguió. Ah, perfecto. Ok, Ok, gracias, Lick. gracias. Ok, voy a empezar a compartirles pantalla. Si quieren, vamos apagando entonces la cámara. Voy a hacer un repaso breve, rápido, ¿verdad? Del tema que nosotros observamos la semana pasada, recién el día martes y jueves de la semana anterior. Habíamos hablado que el término de psicología clínica es porque viene de la medicina como tal, dicho concepto, y nos lleva a generar herramientas para poder detectar trastornos mentales, enfermedades psicosomáticas, problemas de ajuste, entre otras. Y hablábamos de la capacidad, ¿verdad? Que la anamnesis no es solamente un aspecto del informe, sino que es una capacidad que nosotros debemos de ir generando a través de la experiencia, por el cual vamos a tomar en consideración signos, síntomas y la historia del paciente para poder entonces desarrollar una historia clínica competente. Adicionalmente, la anamnesis, habíamos hablado de que para poder llegar al proceso de evaluación, previo a esto debemos de entender el origen de la conducta, debemos de entender por dónde ha pasado, qué lo ha llevado o qué la ha llevado a tener este tipo de situaciones, para poder entonces tener como una radiografía de toda la condición. Habíamos hablado que hay 3 aspectos esenciales que en el proceso de evaluación se deben de tomar en consideración, los cuales son la aproximación al paciente, el examen físico y el examen mental. Hablamos que la aproximación al paciente se basa en la confianza que tiene el paciente en el psicólogo,
La confianza viene de la vertiente de la primera impresión que nosotros le damos al paciente. La primera impresión viene a través de la apariencia de nosotros como profesionales, el trato que tenemos, cómo nos vestimos, cómo gesticulamos, cómo hablamos, el tono de voz, lenguaje verbal, lenguaje no verbal, entre otras cosas. Y en segundo lugar, el pronto establecimiento del rapport. Si generamos un buen rapport, el hecho de que la persona pueda confiar en nosotros como profesionales, va a brindar 3 aspectos que abonan a la condición, que es la adherencia al tratamiento, va a empeñarse, va a trabajar más en sí mismo y por ende su condición va a ser mejor, su pronóstico va a ser mucho mejor entonces en este sentido. Y hablábamos acerca del examen físico, que si bien es cierto, no es responsabilidad del psicólogo llevarlo a cabo porque no somos especialistas en ese tema. Sin embargo, debemos de prestar atención a aquellos aspectos relevantes de la conducta del individuo, signos físicos, ¿verdad?, que nos den información sobre la condición general del paciente, como el porte del individuo, el estado general de salud, y los grados de alerta, conciencia, orientación, entre otras cosas. Y hablamos también del examen del estado mental, que es una parte de la historia clínica que consiste en un registro descriptivo de las funciones mentales y psicológicas del paciente derivado de la observación y exploración ordenada y sistemática de los signos y síntomas presentes en el individuo en un momento determinado. Esto quiere decir que todo el proceso por el cual nosotros llegamos a evaluar en el aquí y el ahora nos permite entonces generar la condición y entender cómo cada persona, cada individuo llega a ese punto. 6 valores importantes de la evaluación del estado mental, desde cada uno de ellos, desde el más complejo en el sentido de cuando el primero de ellos está alterado, el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto está alterado. El segundo está alterado y viene de ahí hacia abajo todo el resto de alteraciones. ¿Okay? Así que todo esto está asociado con cada uno de los valores. En el caso de conciencia, que observábamos en el examen del estado mental y en el test de MOCA, que hace referencia a orientación en tiempo, espacio, persona, entre otras cosas. Lenguaje, que tiene que ver con la capacidad para poder seguir instrucciones, expresarse. La memoria, como algunos datos en temas de memoria episódica, pero también algunos datos de memoria en términos de nuevas palabras que se le prestan al individuo, que se le otorga. Las funciones cognitivas superiores, que son todos aquellos procesos de relevancia en el sentido de orientación, sentido común, juicio, entre otros elementos. El quinto, el contenido del pensamiento, que habla acerca de la intención de la persona, interpretación, significado de ciertos pensamientos, que si el paciente está lúcido y funcional, o si es una patología o una alteración del individuo. Y finalmente nos quedamos hablando del estado anímico de la personalidad, que hace referencia entonces a que por medio de la observación y del contacto que nosotros tenemos con nuestro paciente, así como la observación de sus gestos, sus respuestas, nos va a permitir obtener información sobre los rasgos de personalidad y su estado anímico. Esto lo tenemos obviamente que sumar a nuestra condición y por medio de la evaluación y de las anotaciones que puede generar el mismo evaluador, nos lleva entonces a esta condición. Ahora, esta parte sí es un poquito, es la última parte que nosotros vamos a ver, que va con respecto a la elaboración con respecto a la elaboración
de la historia clínica del paciente. En el caso de la historia clínica del paciente, se compone de 5 aspectos importantes. No lo vean esto como un informe. Esto es la parte del paciente, la parte de la anamnesis, la parte de la estructuración de los antecedentes. Y lo más importante por donde nosotros tenemos que iniciar es identificando al paciente. Muchas veces las personas, cuando estamos hablando de la elaboración de la historia clínica, generalmente se les olvida describir a su paciente. ¿Quién es? ¿De dónde viene? Él es parte de un seno, de un núcleo familiar. Debemos de describirlo. También podemos empezar a hablar acerca del problema principal, del motivo de consulta. ¿Hace cuánto inició? ¿Cómo inició? ¿Qué tan frecuente es? ¿Cuál es la sintomatología? Y esto se une con el elemento de enfermedad actual. Aquí enfermedad actual me gusta ampliarlo. No quiero que, esta es una introducción al tema, porque el día jueves vamos a ver el tema de anamnesis. ¿Okay? Así que lo que sí es que quiero que vayan abriéndoles la cabeza en este sentido, porque cuando nosotros hablamos de historia clínica, de antecedentes, necesitamos establecer estos puntos importantes. Los antecedentes físicos, lingüísticos, antecedentes motrices, antecedentes de enfermedad, antecedentes psiquiátricos, entre otras cosas. Y lo otro es hábitos. Usted tiene ahora un adulto al frente, no tiene un niño, tiene un adulto que ha vivido una situación particular y que todo lo que es en la actualidad, todo lo que ha hecho en su vida, en el pasado, le ha llevado a quien es en la actualidad. Eso quiere decir los hábitos que tiene, sean buenos o sean malos. Tenemos que identificarlos. La utilización por ejemplo, la utilización de sustancias. Eso es algo muy importante que nosotros debemos identificar. Patrones de conducta, patrones de relaciones sociales, entre otras cosas. ¿Ok? Finalmente, para ir cerrando, porque lo que hemos venido hablando, y me refiero para ir cerrando la primera unidad, es a través de signos, síntomas y situaciones dentro de un contexto y dentro de un tiempo. Eso es el diagnóstico. Y si a eso nosotros le sumamos la parte de entender la sintomatología psicológica, de entender los procesos de salud mental, ahí es donde nosotros realmente llevamos a cabo el proceso psicodiagnóstico. Porque hemos venido hablando por semanas acerca de esta situación. Hemos venido hablando acerca de cómo nosotros necesitamos entonces entender ciertos aspectos del individuo para poder llegar a la conclusión de esta situación. Si yo no entiendo, por ejemplo, si que una persona está, por ejemplo, tiene mucha sintomatología, asociada, por ejemplo, a depresión, que llora, que se siente triste, que tiene un montón de síntomas adicionales. Pero si no entendemos el contexto en el cual esto está ocurriendo, puede ser que esté ocurriendo porque de repente la persona, pues, acaba de perder un familiar. Es lógico sentirse así, es normal. Ahora, cuando la persona ya estos sentimientos de tristeza, ya cuando esta anedonia, esta bulia ya está realmente, ¿cómo le puedo decir? Ya está afectando su vida, afectando su funcionamiento, ahí es donde realmente se vuelve complicado.
¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Lick. Ok. Sí, Lick. Sí. En el caso del diagnóstico psicológico, debemos de entender que nosotros necesitamos ciertos aspectos relacionados de semiología. En el caso de la semiología, se entiende como la ciencia que estudia síntomas y signos de las enfermedades. En el caso de estas enfermedades, ¿verdad? La semiología es en el sentido de físico, ¿sí? En el sentido médico sobre todo. Esto hace referencia a esta particularidad. Pero en el caso de aplicando ya psicología, nuestro objetivo, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen el DSM-5, ¿verdad? Que ustedes ya lo han utilizado, lo han trabajado, lo conocen, saben cada uno de los aspectos. Y de nada nos sirve realmente tener esta información si nosotros no podemos aplicarla. Por ende, el objetivo de tener estos conocimientos de semiología es poder conocer las manifestaciones de cada individuo, de cada enfermedad, y con esto llegar al diagnóstico particular del trastorno mental al que estamos haciendo referencia. Como un dato importante, recordemos que los signos son aquellos que nosotros podemos observar directamente, son aquellos que nosotros podemos, en algunos casos, hasta palpar, como por ejemplo, en el caso de la temperatura corporal, por ejemplo, es una de las condiciones más fuertes. Por ejemplo, el hecho de tener la presión arterial por medio de un esfigmómetro, eso es un signo. Un síntoma es un poco más subjetivo, como por ejemplo el dolor de cabeza. ¿Cómo podemos dividir el dolor de cabeza? Hay algunos que dirían, bueno, tal vez en una escala de 1 a 10, pero 1 para mí probablemente sea 10 para usted o viceversa, porque todo esto va a depender de la subjetividad. Y cuando hablamos de un síndrome, no hablamos exactamente de una enfermedad, sino que nosotros estamos hablando de un conjunto de síntomas y signos que denotan algo en su vinculación. Como por ejemplo, ustedes, ¿a cuánto les ha dado COVID psicológico aquí? Como 300 Y bastantes veces. A Irma. Todo el mundo cuando empieza con un poquito de dolor de garganta, cuando empezamos con un poquito de dolor de cabeza, un poquito de gripe, dicen, no, esto me suena como COVID. Y no, realmente puede ser cualquier cosa. Puede ser literalmente cualquier cosa. Puede ser desde, por ejemplo, una infección, pero quizás bacteriana. Puede ser, por ejemplo, una gripe normal, puede ser, etcétera, ¿no? Hay una cantidad de información y una cantidad de posibles explicaciones, no solamente COVID. Así que a eso hablamos o a eso hacemos referencia en el sentido de síndrome. Porque en muchas condiciones nosotros podemos encontrarnos que se repiten muchísimas veces la misma sintomatología o los mismos signos. Pero no podemos llegar a una conclusión que es una enfermedad hasta no armar todo el rompecabezas. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Dudas? Sí, Lick. Sí. Ok. Para poder llegar entonces al diagnóstico, como les decía, tenemos que entender el contexto, la circunstancia y qué significa para el niño
¿Y qué significa para la persona? ¿Qué significa para cada persona toda esta condición? Y debemos de entender que en muchas ocasiones, en muchos momentos, no son necesariamente patologías las que nosotros estamos enfrentando, sino que en muchas ocasiones pueden ser procesos de pérdida, dificultades para adaptarse o procesos de rehabilitación. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han pasado o algún familiar quizás ha pasado por algún proceso de desintoxicación por alguna sustancia? No es necesario que me lo digan, pero piensen. Probablemente este familiar empezó con un montón de signos y síntomas relacionados con algún síndrome de una enfermedad, porque el síndrome de abstinencia, hay dolores de cabeza constantes, hay mareos, hay dificultades, no se piensa con claridad, muy difícil concentrarse, hay temblores, etcétera, etcétera. Y todo esto, debo de entenderlo, que la persona está pasando por este proceso de rehabilitación. O una persona que perdió un familiar, es normal que llore, es normal que se sienta triste, es normal que no quiera visitar los lugares con los que frecuentaba con ese familiar que perdió. Y no por eso lo hace patológico, ¿sí? No por eso se hace una enfermedad. Debemos de entender que hay procesos de pérdida normales, procesos de pérdida esperados, y que las respuestas de esos individuos ante esas condiciones también son esperadas. Y por eso quiero llegar a este último punto, y aquí quiero que presten mucha atención, porque hay 4 grados en específico que ustedes deben de tomar en consideración para poder entender el proceso del psicodiagnóstico. Vamos a empezar desde lo más obvio, desde lo más evidente, que generalmente la mayor parte de las personas tienden a pensar cuando llega alguien a un consultorio psicológico, generalmente lo primero que piensan es, me está psicoanalizando, me está haciendo esto, me está haciendo aquello, o está llegando a una conclusión. ¿Qué enfermedad tengo? No sé qué y no sé cuándo. Esto es muy, muy frecuente. Entonces, ese es el primer lugar que nosotros vamos a tocar, que es el diagnóstico psicológico. O sea, las que ya presenta como tal una categoría específica, ya sea de cualquiera de los manuales que nosotros tenemos, ya sea de CM5 o CIE. Ahorita CIE 10, pero ya va a salir casi CIE 11. Ese es el primer aspecto que nosotros debemos de entender. El segundo aspecto que debemos de comprender es el hecho de que todo lo que nosotros estamos hablando puede deberse a un síndrome. Este síndrome, lo que les decía anteriormente, puede estar asociado entonces con la forma en la que algunas dificultades la vivimos en la actualidad. Como por ejemplo, lo que les decía respecto al COVID psicológico, pero también aplica para muchas condiciones en la condición de salud mental. Como por ejemplo, es muy frecuente que las personas hagan referencia a que se sienten como que estuvieran perdiendo la cabeza, o que sienten que se han vuelto muy ansiosos, o de X o Y manera. El tercer lugar es una reacción específica ante un evento de vida. ¿A cuántos nos han asaltado? A mí, En Honduras casi todo, licenciado. Yo creo que la pregunta es a quién no han asaltado, ¿no? Sí, Mejor. Bueno, ¿y cómo se sintieron después de eso? En mi caso, yo estuve un hasta a trauma punto enorme. de un infarto, porque fue tremendo el asalto. Y después me asaltaron unos morenos o negros de raza, como le dicen. Y entonces de ahí para acá, yo a cada negro o moreno que veo, yo le tengo pánico porque siento de que ellos son malos. Y Sí. quizá pues no lo son todos, pero yo he quedado con esa percepción o esa idea. Sí, e incluso, por ejemplo,
muchos eventos estresantes de la vida van a hacer que nosotros tengamos ciertos, ¿cuál es la palabra que busco exacta? Ciertas respuestas, ¿verdad? Ante estas condiciones. Y es normal sentirse así. Es totalmente lógico, ¿no? Por ende, debemos de entender y de ser pacientes con que los pacientes, con que nuestros pacientes también van a mostrar estas condiciones. También van a poder entonces utilizar y van a poder entonces entender que esta es una reacción específica a una situación en particular. Es lógico sentirse así. Perdimos a alguien. Es lógico sentirse mal. Es lógico sentir que estoy triste todo el tiempo. ¿Sí? Y lo último, que es un proceso normal, que es un proceso que puede generar malestar físico, puede generar un malestar emocional y también es normal. También es completamente entendible y que vamos a sufrir y que vamos a tener ciertas condiciones. Y es lógico. Entonces, quiero preguntarle a un par de personas, ¿qué se llevan de esto? O sea, ¿qué entienden por esto? ¿Qué entienden por estas categorías, los grados de precisión y el mensaje que quiero que ustedes se lleven de acá? A ver. ¿Qué opina Douglas? Dígame, repite la pregunta, Lee, por favor. ¿Cuál es su opinión sobre lo que acabamos de hablar? Sobre lo que Lee, Sobre lo que acabamos de hablar. sí. Bueno, la verdad estamos pasando, en este caso, en mi caso, pasando un episodio parecido al que se está comentando, dice el licenciado, con un familiar mío. Y la reacción específica ante un evento de vida, pues en ese sentido, cuando se menciona lo del síndrome, pues que es parecido a un síntoma, un síntoma, un signo, pues, y todo lo anterior que usted había mencionado, lo estamos como viviendo ahorita en esta etapa, pues. Y sí, es bien complejo en esta parte porque vivirlo directamente como que uno no sabe qué hacer o qué reaccionar, pues, aunque tenga teoría uno. Okay. Gracias, Douglas. A Pues, ver, en familia es bien complejo. ¿Ya? adelante, Suri. Ok. Sí, con respecto a eso, creo que también, pues, como decía, ¿verdad? Que el diagnóstico psicológico no lo podemos dar como que, solamente tenemos ciertos, digamos, por ejemplo, algo que pasó y ya damos un diagnóstico, sino que debemos de saber de que hay un proceso, ¿verdad? Y que también debemos de saber de que abarca bastantes signos, síntomas, ¿verdad? Y que no podemos venir y solamente dejarnos guiar por uno, ¿verdad? En el DSM nos habla acerca de a veces de 3 o más o 4 en adelante. Hay ciertas cosas, ¿verdad? Que nos dicen acerca de que podemos dar el diagnóstico ya completo y podemos decir, sí, en esto se refiere, ¿verdad? O en esto se basa. Entonces también pues abarcar un poco de eso, ¿verdad? De saber de que los diagnósticos no se dan así por así, sino que hay síntomas, hay malestares, hay cosas que en las cuales también hay signos que nos van diciendo, ¿verdad? Y vamos tomando a bien y viendo también si verdaderamente es de acuerdo con ese diagnóstico que le vamos a dar.
Mm. Exactamente, exactamente, porque de eso se trata, porque lo que yo quiero que ustedes se lleven de esta clase, y voy a adelantar a la siguiente diapositiva para poder dar, porque esta es la última, para poder llevar a cabo el proceso ya de sintetizar esta información, es que el proceso de psicodiagnóstico no es agarrar un papel y un lápiz y como ir con un checklist revisando los criterios diagnósticos de todos los trastornos para ver dónde encaja el paciente. No es así, ese no es el proceso psicodiagnóstico. Tampoco es solo venir y aplicar pruebas, no, es venir y tomar en consideración la anamnesis, el examen físico, los resultados de las pruebas, entender el contexto, entender la situación. Claro, tomar en consideración la apreciación etiológica. Cuando me refiero a etiología es cómo nace esta dificultad en la que está llegando el paciente y sobre todo el pronóstico del caso. Porque quiero que entiendan ustedes, porque quizás esto en conducta normal no se les hace tanto énfasis, pero eso, el colocar una etiqueta en una persona es validar en muchas ocasiones la forma en la que se comportan los individuos. Es que como soy depresivo, me comporto así. Como soy ansioso, soy así. Como tengo un trastorno, ayer llegó un paciente a mi consulta y entonces le pregunté acerca, primera sesión y empezamos a hablar acerca de un montón de cosas y me dice, no, es que la psiquiatra hace 3 años me diagnosticó que yo tengo trastorno límite de personalidad y por eso es que yo me comporto así. Y lo que me llamó la atención es esa justificación, el por qué tiene esos exabruptos, por qué la persona se comporta de la manera que es y no se hace responsable de sus actos. Entonces, quiero que entendamos esto y con eso cierro la presentación y voy a ir encendiendo la cámara y cierro la unidad 1 para que podamos entonces llegar a esta conclusión. El proceso psicodiagnóstico, como pudieron ir observando a través de todos los temas, de todo lo que nosotros fuimos viendo, no consiste en venir y aplico una prueba. No consiste en venir y agarrar como un checklist e ir poniendo si cumple en esta cajita o no cumple en esta cajita. Realmente es entender la generalidad del individuo, entender las particularidades también, su contexto, de dónde viene, por qué se comporta como se comporta. Yo le decía hace poco a un paciente que tiene, me decía, ella sí tiene ansiedad generalizada diagnosticada, pero ella me dice, es que yo me subo al bus y me siento ansiosa. Y le digo yo, a ver, Diana, a ver, empecemos distinguiendo 2 cosas. Si usted vive en Honduras y usted no le da miedo subirse a un bus, usted es algo raro. O sea, no solo por su seguridad física, porque van peleando línea, se le tiran, el cobrador está encima de usted, que si no chocan, entonces por lo menos que puede salir de ahí es con una gripe o con COVID. Aparte de eso, que los asaltan constantemente. Entonces le digo, usted lo que está experimentando no es ansiedad, es miedo. Es miedo, y, o sea, cualquiera puede tener miedo en una condición así. Entonces, entendamos que hay muchas reacciones lógicas, normales, esperadas del individuo. O sea, eso no es ansiedad, eso es miedo. Usted lo que quiere es protegerse y usted está ante una condición real. Usted no se la está imaginando. Es un peligro real el subirse a un rapidito. Es un peligro en Honduras, porque yo le digo, la gente que hace estos manuales diagnósticos viven tranquilamente en un país de primer mundo donde nadie lo va a molestar. Pero salir de Honduras, en Honduras, es no saber si voy a regresar a la casa en muchas ocasiones. ¿Cierto? Es una realidad. Entonces, entender eso, entender el contexto en el que nosotros estamos, la historia, la vida del paciente. Y más adelante en la unidad 2 vamos a empezar a ver cómo valorar también todas aquellas condiciones complicadas, todos aquellos factores protectores y aquellos factores de riesgo de un individuo. ¿Okay? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas?
¿Estamos bien? Sí, yo es algo que siempre me he estado preguntando en cuanto a hacer el análisis, ¿verdad? De una entrevista, por decir, porque es donde es el comienzo para poder elaborar lo que es las pruebas o llegar a un diagnóstico como tal. Pero en el caso de nosotros, nuestra práctica se basa más que todo en buscar a una persona. No es que una persona viene a buscarnos a nosotros. Entonces, no es como que ya viene con un problema en sí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer un buen análisis de esto si realmente no sabemos si tiene un problema la persona? Entonces, en esa parte siempre he tenido como esa duda para poder hacerlo, porque de repente estamos en el proceso de aprendizaje y a mí, en lo personal, se me dificulta esa parte para poder hacer un diagnóstico. Cuando me dicen, tiene que poner una impresión diagnóstica, y se me dificulta un poco eso porque es como tenemos que irnos más allá de lo normal cuando ya tenemos un problema en sí que sabemos que está. Entonces sí me gustaría ahí que pues nos sugiera o que nos oriente cómo poder hacerlo para poder desarrollar esa habilidad. Claro, y eso lo vamos a ver sobre todo con las pruebas. Cuando nosotros empecemos a tener ya información acerca de la persona, de la entrevista, y por eso, como les digo, le voy a poner mucho énfasis en la elaboración de la entrevista, porque ese es una de las herramientas más importantes. Gracias, María, la verdad. Y sí, sí lo vamos a tocar. ¿Ok? Es lo que usted menciona, que tiene que ver mucho el contexto en el que vive el individuo. Y estamos en una sociedad muy diferente. O sea, los diagnósticos que vienen o los criterios que vienen, por decir, en el DCM-5, usted lo acaba de mencionar, son personas que tal vez no viven en el contexto que nosotros vivimos. Entonces, esa parte, pues, adquirir esa fortaleza de cómo irnos más allá de un simple criterio que está en un manual. Exacto. Súper bien. Gracias, María. Ok. Si no hay más dudas, nos vamos a quedar hasta ahí aquí hoy. Como les había dicho, hoy es sesión corta porque nada más habíamos dejado una colita por terminar. Nos vemos el día jueves en la universidad, aula 405. Lleguen temprano, entre 5 y 5:45 vamos a resolver el examen y posteriormente nos quedamos para recibir la presentación de entrevista. ¿Ok? Gracias a todos y que pasen buena noche. Hasta el jueves. Gracias, Lick. Hasta el jueves. Gracias. Gracias. Buenas tardes.